Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a continuar entonces con el estudio de las fases y los cambios de fase. Específicamente el día de hoy vamos a hablar entonces acerca de la curva de calor correspondiente entonces al curso de segundo año medio del plan de química. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser obtener matemáticamente la energía necesaria para generar el cambio de fase utilizando entonces la curva de calor. Por lo tanto vamos a relacionar lo que vimos en la clase anterior junto con este nuevo concepto. Para esto entonces, a modo de recordatorio, definir que la entalpía es la cantidad de energía contenida en una sustancia, evaluándose de dos maneras, según una sustancia exotérmica y también endotérmica, donde la sustancia exotérmica, el sistema tiende a perder energía, por lo tanto cede energía al ambiente y por lo tanto se genera el cambio de fase. Por otro lado, las moléculas entre sí se tienden a atraer, por lo tanto aumenta la fuerza de cohesión. Mientras que en un proceso endotérmico nosotros podemos decir que el sistema absorbe energía, por lo tanto gana energía del ambiente y las moléculas se tienden a separar entre sí, puesto que van a adquirir mayor energía. Ante esto entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Recordemos entonces que la materia vendría siendo una de sus propiedades principales es que tiene que poseer masa y también volumen, por lo tanto podemos encontrar acá tres estados de la materia que vendría siendo el sólido, líquido y gaseoso. Por lo tanto, cuando nosotros queremos transformar de un estado sólido a un estado líquido, nosotros le denominamos al proceso de fusión, mientras que del líquido al estado gaseoso lo denominamos como un proceso de vaporización. Vale destacar que tanto el proceso de fusión como vaporización corresponde entonces a un proceso endotérmico, puesto que el sistema empieza a añadir energía, las moléculas entre sí se tienden a separar y por lo tanto aumenta su energía cinética, aumentando obviamente de esta forma su velocidad. Por otro lado, si nosotros queremos hacer el trabajo inverso, es decir, del estado gaseoso transformarlo en estado líquido, el proceso se denomina condensación, mientras que del estado líquido al estado sólido, el proceso se va a denominar cristalización o también solidificación. Vale destacar también entonces que estos corresponden tanto al proceso de condensación como cristalización a un proceso exotérmico, puesto que lo que tiende a hacer el sistema en este caso es liberar energía, por lo tanto las partículas entre sí se van uniendo y por lo tanto la fuerza de cohesión va aumentando. Y obviamente la velocidad también disminuye dentro de las partículas. Ahora, la curva de calor nosotros la vamos a definir como una representación gráfica de cómo varía la temperatura de una muestra manteniendo constante la presión y también la temperatura. Ante esto se representa mediante un gráfico donde el eje Y vendría siendo la temperatura, mientras que el eje X corresponde entonces al calor añadido. Vale destacar también que todas las porciones que se encuentran en este caso diagonales vendrían siendo entonces las fases, es decir, sólido, líquido y gaseoso, y las que se encuentran en una recta, vamos a decir entonces que son los cambios de fase. A modo de recordatorio también, que fue lo que vimos en la clase anterior, nosotros todos estos ejercicios de la curva de calor vamos a trabajar solamente con el agua, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender o recordar que para el punto de fusión la temperatura corresponde entonces a 0 grados Celsius y para el punto de ebullición del agua o de vaporización corresponde a 100 grados Celsius. Por otro lado, entonces, vamos a ver los aspectos cuantitativos del cambio de fase en la curva de calor, porque además ustedes, de armar dicha curva de valor, ustedes también van a tener que calcular. Bueno, dentro de la fase ya sabemos entonces que se representa con una recta diagonal, la cual obviamente va a poseer en este caso una pendiente. Vale destacar que en esta porción nosotros vamos a calcular el calor como la masa del cuerpo por el calor específico y por la variación de temperatura, donde Q corresponde al calor, que su unidad de medida va a ser Joule y se abrevia con una J mayúscula. La masa, su unidad de medida va a ser el kilogramo, el calor específico va a ser propio cada material, por lo tanto este valor yo siempre se los voy a dar. Y su unidad de medida es Joule partido en kilogramo por grado Celsius y la variación de temperatura, su unidad de medida será el grado Celsius. Vale destacar y además recordar que cuando hablamos de delta T me estoy refiriendo a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora lo vamos a ver durante un cambio de fase. En el cambio de fase la temperatura permanece constante, por lo tanto lo que va a depender va a ser del valor de la entalpía. Ahora,
El calor entonces va a ser igual a la masa por la variación de entalpía, donde el calor nuevamente se va a medir en joule, la masa en kilogramo, y la variación de entalpía es un valor propio cada material, por lo tanto yo también siempre se los voy a dar, donde su unidad de medida va a ser joule partido en kilogramo. Vale destacar que la fase nosotros la vamos a representar, el cambio de fase, perdón, lo vamos a representar siempre con una línea recta. Por otro lado, vale destacar lo siguiente, que la variación de entalpía cuando es negativo va a tener un valor negativo cuando es condensación y cristalización, por lo tanto cuando sean procesos totalmente exotérmicos, mientras que la variación de entalpía va a ser positivo en la fusión y vaporización en procesos endotérmicos. Por lo tanto, numéricamente hablando, cuando nosotros nos demos cuenta que es un proceso exotérmico, el resultado necesariamente nos tiene que dar negativo. Y si es un proceso endotérmico, el resultado necesariamente va a tener que ser entonces positivo. Esta es una de las formas también, muchachos, para darnos cuenta si efectivamente está correcto o no el resultado de nuestro ejercicio. Ahora, vamos a ver un ejemplo. La pregunta es, ¿cuánta energía es necesaria para convertir un cubo de hielo de 0.01 kilogramos a menos 30 grados Celsius en vapor de agua a 120 grados Celsius? Considere. Primeramente, entonces, le doy el calor específico del hielo, que corresponde a 2090, el calor específico del líquido, que vendría siendo 4186, y el calor específico del gas, que vendría siendo de 2010. Vale destacar también que le doy la variación de la variación en este caso de entalpía, perdón, que vendría siendo de fusión, que es de 3.33 por 10 elevado a la menos 5, a la 5, perdón, y la variación de entalpía de la vaporización, que vendría siendo de 2.26 por 10 elevado a la menos 6, elevado a la 6, perdón. Ante esto, entonces, lo que usted primero tiene que hacer es ver si efectivamente se trata de una reacción exotérmica o endotérmica. Según lo que nos dice el ejercicio, primeramente tenemos el hielo, que está en estado sólido, y del estado sólido tenemos que llevarlo entonces al estado gaseoso, al vapor del agua. Por lo tanto, nosotros vamos a definir que esto va a ser un proceso totalmente endotérmico, puesto que la fuerza de cohesión va a ir disminuyendo a medida que va pasando o que se va transformando en otra fase, ¿ya? Para iniciar construyendo entonces la curva de calor y para nosotros poder obtener y calcular también cuánto la energía necesaria, primero tenemos que hacer el cuadrante. Para esto vamos a decir que en el eje Y siempre va a estar la temperatura en grados Celsius, mientras que en el eje X vamos a tener entonces el calor que va a estar en joule. Para esto vamos a partir entonces con la primera porción, que vendría siendo el estado sólido. Por lo tanto, iniciamos a los menos 30 grados Celsius. Por si acaso acá los números no es necesario colocarles la unidad de medida, puesto que ya está la recta. Ante esto lanzamos la diagonal, porque recordemos que además el hielo vendría siendo una fase, y recordemos que la fase se representa mediante esa representación. Para esto entonces vendría siendo el hielo, y que llega a una temperatura de los 0 grados Celsius, puesto que ahí es cuando se genera la fusión, que es un estado intermedio entre hielo y líquido. Para esto entonces tenemos que utilizar la ecuación, que el calor del hielo va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, donde la masa ya está en kilogramos, por lo tanto no hay que transformarlo, y sería de 0.01 por el calor específico del hielo, que ya nos da la tabla, sería de 2090 por la variación de temperatura. Recordemos que es temperatura final, que vendría siendo los 0 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que vendrían siendo de menos 30. Por lo tanto, me da un resultado de 627 joules. Luego, después del hielo, tenemos un estado intermedio, que vendría siendo entonces lo que usted conoce como la fusión. Para la fusión, entonces, nosotros sabemos que el calor de la fusión va a ser igual a la masa por la variación de entalpía, por lo tanto la masa va a ser de 0.01 por la variación de entalpía de fusión, que es de 3.33 por 10 elevado a la 5. Por lo tanto lo multiplicamos y me queda entonces que el calor de fusión va a ser de 3330 joules. Luego de eso continuamos avanzando y nos queda entonces el estado líquido, que nuevamente es una fase y que llega a los 100 grados Celsius. Por lo tanto, podemos decir entonces que el calor nuevamente va a ser la masa por 0.01 por los 4186, que vendría siendo el calor específico, por en este caso la variación de temperatura final, que sería los 100, menos lo inicial, que sería los 0. Por lo tanto, me queda un resultado de 4186 joules. Luego de eso viene el estado de vaporización, y se utiliza el cambio de estado de vaporización, que es un estado intermedio entre el líquido y el estado gaseoso. Por lo tanto, aplicamos la siguiente ecuación,
donde la temperatura permanece constante, la masa sigue siendo la misma y la variación de entalpía de la vaporización es de 2.26 por 10 elevado a la menos a la 6. Multiplicamos y me queda un resultado de 22.600 joules. Para finalizar entonces en el estado gaseoso que termina con una temperatura de 120 grados Celsius y aplicamos la ecuación donde la masa sigue siendo la misma, el calor específico del gas es de 2010 por la temperatura final, que sería los 120 menos los 100, quedándome un resultado entonces de 402 joules. Ahora, el ejercicio todavía no está listo, por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es sumar todos los calores que me dieron en cada fase y cambio de fase, dándome un resultado entonces de 31.145 joules, estando entonces el ejercicio terminado. Ahora vamos a ver un ejemplo 2 que dice cuánta energía es necesaria para convertir 0.5 kilogramos de agua a 27 grados Celsius en hielo a 10 grados Celsius. Considere. Nos dan entonces los siguientes valores. Recordemos que esta tablita siempre va a estar. Nuevamente vamos del agua, que es líquido, al hielo, por lo tanto vendría siendo un proceso exotérmico, puesto que las partículas entre sí se empiezan a juntar y por lo tanto aumenta su fuerza de cohesión, por lo cual el resultado nos tiene que dar negativo, muchachos. Ante esto hacemos exactamente lo mismo, las bisectrices en este caso de la curva, y partimos entonces desde acá arriba, porque es exotérmica. Partimos con la temperatura superior, que vendrían siendo los 27, que sería entonces el estado líquido, y que llega hasta los 0 grados Celsius. Por lo tanto, nuevamente aplicamos la ecuación de la fase, dándonos un resultado del calor que es de menos 565.11. Recuerden que es final menos inicial, ahí sale el signo negativo. Luego vamos al estado del cambio de fase, que es el estado intermedio entre el líquido y el hielo, y es la cristalización, por lo tanto aplicamos nuevamente la ecuación de masa por la variación de entalpía. Pero ojo, la entalpía, como ya se mencionó anteriormente, vendría siendo de cristalización y es lo contrario a la fusión, por lo tanto se le agrega el signo negativo. Ese signo usted se lo tiene que agregar, dándonos como resultado entonces menos 166.500 joules. Para finalizar entonces con el hielo, que estaría a menos 10 grados Celsius, y se vuelve a aplicar la ecuación de la fase, quedándome un resultado de menos 10.450 joules. El ejercicio 1 está listo, por lo tanto nos queda sumar todos los valores de los calores que nos dieron en las tres fases y en los cambios de fase, dándonos un resultado final de menos 233.461 joules, y el ejercicio entonces queda totalmente resuelto. Eso sería la clase del día de hoy, muchachos. Por otro lado, definirles lo siguiente, que la guía de trabajo va a estar presentada de otra manera, puesto que vamos a trabajar entonces con esta plataforma que es Genially. Por lo tanto, va a estar de esta forma la guía de contenidos, no en formato de Word. La idea está que acá se encuentra el índice y ustedes pueden ir trabajando, por lo tanto es una guía en este caso interactiva. Por lo tanto, acá por ejemplo van a ir las actividades y se va a presentar de la siguiente manera. Entonces la idea está que usted las pueda resolver en su cuaderno y ya sabe que cualquier duda, consulta, la resuelvo a través de la plataforma Meet. Así que eso, muchachos, esperando entonces que se encuentren muy bien.